Hola, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a continuar con el desarrollo de esta asignatura, ya que hay alguna dificultad, un imponderable del profesor anterior que no pudo salvar, que debe resolver y bueno, la sesión debe continuar. Eh, Vamos a explorar los temas de la siguiente sesión. Es importante irlos señalando porque la actividad de tarea guardará relación con esta propuesta. Bien, el siguiente tema son las relaciones entre expresión dramática y juego. Entendiendo la expresión dramática como una de las formas más completas para potenciar el desarrollo completo del individuo. Hay un discurso dentro de la educación que habla de la educación integral. Esto quiere decir que el individuo tenga formación matemática, científica, lógica, crítica, analítica, pero también que guarde relación con los lenguajes artísticos. Y uno de los lenguajes artísticos es la expresión dramática, que para su enseñanza concurrimos al aspecto lúdico, al juego, porque se ha descubierto que es un canal idóneo, un canal modelo para lograr los aprendizajes y que estos sean verdaderamente significativos. Mediante estos juegos, ya sean individuales y de grupo, nos aproximaremos a la comprensión de los lenguajes diversos y particularmente del lenguaje del arte teatral. Bien, esta sería la primera parte, la primera detonante de esta parte de la asignatura. Es importante recuperar que hay un enfoque didáctico de este programa. Este programa está centrado, una vez que se hace una revisión, en la enseñanza del arte teatral en educación básica. Esto es un aproximado de edades entre preescolar y secundaria y bachillerato más o menos. Aunque algunos consideran media superior al bachillerato, puede ser cercano, ¿no? ¿Y qué se pretende? Detonar en ellos, en los niños, que generen su propia reflexión acerca de la expresión teatral. Un pequeño ejercicio que yo propongo siempre es que busquen en sus áreas cercanas, en su propia persona, en sus familias, en sus papás, algunas acciones o actitudes que son necesariamente teatrales. Yo, por ejemplo, hago un recordatorio que quizá escuchen a su mamá expresarse que cierta persona le causa animadversión, el clásico que no me cae muy bien. Sin embargo, van con su mamá al súper, al mercado, a la tienda, caminando y encuentra a su amiga de la que expresó anteriormente que no hay una buena relación y le dice: hola, qué gusto me da verte. ¿Cuánto te he extrañado? ¿Dónde te has metido? Entonces, si mi mamá dijo que tenía cierta animadversión o mala fe, por decirlo de una manera, ¿cómo logró expresar eso? A través de la expresión del teatro. Es decir, el teatro de alguna manera es una especie de mentira controlada. Y no solamente ahí podemos concurrir a un ejemplo que es cercano. Todos hemos hecho travesuras y en alguna ocasión la travesura ha sido grande y cuando nos confrontan nuestros padres, ¿cuál es la actitud del niño, del adolescente? Negar, pero además hacer una actuación. Entonces en esos pequeños detalles uno logra hacerlos reflexionar de que ahí mismo. Y cuento, por ejemplo, una historia personal de una gente cercana a mí que rompió unos jarrones de cristal y cuando fuimos a preguntarles, ellos dijeron: no, no, ni sabíamos. Eso es una actuación. Hay un recurso que tiene que ver con la expresión corporal, con la voz, con la negación. No, nosotros no fuimos.
cuando años después supimos que fueron ellos. Sí, utilizamos pues los recursos de la actuación hasta para sobrevivir en la propia sociedad, y hacia allá debemos de llevar el conocimiento con nuestros alumnos, ¿no? Para que en su propia vida, en su propio entorno, identifiquen estos espacios en los que se encuentran. Cuando un comentarista cuenta que un equipo metió gol, no lo dice de manera pacífica gol, sino dice gol. Hay una actuación, hay un recurso de la voz y hasta de la expresión del comentarista por transmitirle al auditorio que fue un gol. Entonces, eso son pequeños enfoques o recursos para que a su alrededor y en su propia vida detonen una reflexión acerca de la actividad del teatro en nuestras vidas o en sus vidas. Aquí yo propongo una actividad que por lo menos en educación básica está incluida. Una frase para actuarla de diversas o con diversos estados emocionales. Estas propuestas están constituidas por un vocablo o por una frase de 4 palabras. Ya llegó la Navidad, que es una frase neutral, si se expresa como lo estoy manifestando. Ya llegó la Navidad. Pero esa Navidad puede ser que me lleve, y esa es una invitación que se le hace a los alumnos, a un recuerdo triste, a una pérdida, a una dificultad que se pasó en una Navidad o en la Navidad anterior, de tal manera que probablemente esa Navidad invite al niño a pensar en que será triste, por lo tanto lo va a expresar de manera triste, y es ahí donde se le somete o se le invita al juego teatral, de que de manera triste diga, ya llegó la Navidad. Es triste. Otra segunda propuesta es que ésta se exprese en un color emotivo muy distinto, que es el que implica la alegría. La alegría, hasta los gestos nos cambian. Ya llegó la Navidad. Estoy alegre porque llegó la Navidad. Una tercera propuesta es que, pues, yo no quiero ir con mis papás allá porque me gustaría quedarme en casa a convivir con otra parte de la familia. Entonces me manifiesto enojado, molesto, que esa Navidad está horrible. Ya llegó la Navidad otra vez y no quiero ir a eso. Entonces se le invita al alumno. Por el contrario, la última propuesta es someterlo a un estado que le pueda generar miedo. Si voy a una casa en la que no me gusta ir, no sé, está tenebrosa, me da miedo, casi no hay luz. ¿Cómo diría, cómo expresaría el niño estas 4 palabras? Ya llegó la Navidad con miedo. Esta es una de las invitaciones para que lo exprese. Y uno puede comenzar a detonar, decir, yo lo diría de esta manera, algo que me da miedo, ya llegó la Navidad, por ejemplo. Bien, dentro de los temas hay un siguiente tema que es el de las características de la expresión plástica y su relación con otras disciplinas. Entendemos la expresión plástica que se puede relacionar con varias, pero en este caso su relación con el teatro. Y a grandes rasgos, esta hace referencia a la cercanía que tiene la pintura o las artes visuales con los recursos que utiliza el teatro. Dentro del lenguaje pictórico hay recursos que transmiten emociones, que transmiten atmósferas, que comparten hacia el visor, el que ve una obra, si el objeto pintado, si la persona que se pintó está alegre, está triste, si es un ambiente de desolación, si es un ambiente de fiesta, si es un ambiente de qué. Entonces, digamos que es la relación entre las dos disciplinas, las artes visuales y el teatro, como complemento. Aquí podemos leer la teatralidad en la pintura, como su nombre lo indica, es uno de los recursos teatrales dentro del lenguaje pictórico. Grandes pintores barrocos, está hablando de un periodo histórico, hicieron uso de estos recursos, hasta hoy en día son empleados. Y va más allá, que no solamente se ocupan en el teatro, también en el cine. Uno, cuando va a ver una película, seguramente hay una serie de recursos de carácter visual
que nos transmiten los actores para transmitir, válgase la expresión, para comunicar diversos estados dramáticos o diversas emociones, ¿no? De alguna manera hay unas cosas muy como simples en relación, como por ejemplo la luz, que indica vitalidad, o la oscuridad, una cuestión de tenebra, de dificultades, ¿no? Entonces, esa es una de las relaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una obra pictórica de Edgar Degas. Podemos observar en el gran contenido de la misma un ensayo de danza clásica, a juzgar por las puntas. Es posible identificar una serie de personajes como una especie de director escénico, o puede ser que sea el director general, alguien que está como tomando notas, como observando, alguien que está en una posición de, como de análisis reflexivo, y cómo el movimiento, como esta situación de la plasticidad de las bailarinas está de manifiesto aquí en el cuadro de Degas. ¿Por qué se relaciona con el teatro? Bueno, porque hay una serie de actitudes, de posiciones, de expresión corporal que comunican cosas. ¿Qué nos comunica el de la silla con los pies largos? ¿Qué nos comunican las bailarinas con las puntas? ¿Qué comunica la bailarina que está exactamente en el centro del cuadro y que va en un desplazamiento? Nos implica movimiento, nos implica o explica la teatralidad de la vida, en este caso de la vida de unas bailarinas, ¿no? Como señalaba anteriormente, aquí hay un documento que da fe, que existen distintos elementos teatrales en la pintura. El más importante de ellos, como señalé hace rato, es la luz, porque también lo señalé, enfatiza y proporciona las condiciones exactas para que una escena se fortalezca e impacte a quien la vea. Imaginemos que en una obra de teatro queremos transmitir que es la noche y que todo esté iluminado. Es una noche muy extraña, llena de luz, ¿no? Los recursos de las artes visuales nos combinan, nos invitan, nos permiten dar énfasis a esos espacios, la intensidad lumínica, altos y bajos contrastes. Esto aunado a la precisión e impresión figurativa que permite la luz. Si entre menos luz, menos precisión. Esto denominamos tenebra, ¿no? Entonces, este es uno de los recursos, pues, o de las relaciones que establecen las artes visuales con el teatro. Hay otra disciplina que es la expresión rítmico-musical, o sea, la música, y hay muchas cosas por comunicar sobre esto, de hablar sobre esto. Sin embargo, yo aquí elijo la que me parece la más importante. La separación del arte musical y el teatro es imposible. Hay una relación necesaria e imprescindible e inseparable. Y escogí la ópera porque la ópera es el género musical por antonomasia que reúne a todas las grandes disciplinas que utilizamos o que hacemos los seres humanos para comunicar emociones. Y fue Wagner quien propuso el vocablo Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Eso es un vocablo alemán que se traduce como obra de arte total. ¿Qué decía Wagner con respecto a esto? Él tenía una propuesta de que la ópera era un género musical que se servía de todos los géneros. Es decir, acudimos a una ópera que es una obra de teatro, que es una especie de novela cantada, y necesariamente requerimos de un espacio visual, requerimos de gente que haga danza, que haga música, que cante. Es necesaria la presencia de artistas visuales en su concepción de la escenografía, y de ahí extrae Wagner la expresión obra de arte total, como que es la ópera, esa disciplina artística en la que confluyen todos los demás elementos, por supuesto, el teatro. Y aquí hay una fotografía de una de las obras de Wagner, de una de sus óperas. Este es el de los maestros cantores de Wagner, también conocida como los maestros de Nuremberg. En la fotografía uno puede observar
las diversas disciplinas que están involucradas. Hay cantantes, hay música, hay arte dramático, hay un hombre hincado que está actuando. El arte dramático es el teatro. Hay la escenografía, la gran escenografía de la obra está detrás. Y una multiplicidad de factores que hacen que Wagner tuviese razón, que la ópera es una obra de arte total cuyos recursos hacen que estemos en contacto con todas las disciplinas artísticas. Entonces aquí relacionamos el arte teatral con la música y es la ópera el género en el que no queda ninguna duda de la cercanía y de la relación entre el teatro y todas las demás artes, comenzando en este caso con la música. Bien, la finalidad de todos estos temas aquí señalados, y los voy a recuperar, porque el enfoque o la indicación o la consigna de la tarea tendrá relación con esto. Relaciones entre expresión dramática y juego, y vayan imaginando. Tratar de que los niños, que los alumnos detonen y generen su propia reflexión en torno al arte teatral y a la actuación. Buscar la relación entre el teatro y las artes visuales. Buscar la relación entre el teatro y la música, en este caso expresión rítmico-musical. Y de todas estas propuestas se van a diseñar estrategias de transposición didáctica. ¿Qué es transposición didáctica? Es un vocablo que se toma de las matemáticas, de una escuela francesa de las matemáticas. Ellos proponen el vocablo transposición didáctica. Esto es que un saber sabio, un saber intelectual, lo volvamos un saber escolar, es decir, algo que está muy complicado para los que somos, digamos, expertos, que para el alumno sea muy simple, muy sencillo, y para esto tenemos estrategias. Ustedes van a elegir uno de los temas que están aquí, que acabamos de exponer, que acabo de exponer, y van a tener 3 opciones para transmitirlo. Y no hay que preocuparse por la gran calidad o por el diseño de altísimo nivel. Se trata de construirlo en esta sesión, lo vamos a evaluar y en la siguiente sesión vamos a hacer una especie de debate y de análisis de cada uno de los trabajos en el que todos contribuyamos a compartir. En la plataforma yo dejaré 3 formatos. Uno para un diseño instruccional, que es una especie de clase en la que van una serie de celdas que se deben llenar para guiarnos en la tarea. Elijo mi tema, con base a ese tema yo quiero hacer un diseño instruccional y voy a hacer eso. Ahí están más o menos ubicados, pueden hacerles algunas modificaciones, no hay ningún problema. Una siguiente posibilidad es a libre demanda, es un plan de clase. Todos hemos hablado de los planes de clase, en todas partes se habla de un plan, que es una especie de guía documentada en la que voy a hacer una clase. Desde el momento en que llego, cómo lo planteo, qué les voy a pedir, cuáles son mis propósitos de esa clase, de acuerdo con el tema que elegí, y voy a trazar una ruta con el objeto de guiarme. Y la última, que me parece la más completa, hoy recientemente está cobrando relevancia la metodología de los proyectos, es propuesto por Kilpatrick y Dew. Los proyectos son estrategias didácticas en las que se utilizan un motivo para hacer una clase. Un proyecto puede ser un huerto, un proyecto puede ser una obra de teatro, puede ser un proyecto. Y generalmente es mejor y más sano involucrar a otras asignaturas. Si vamos a hacer una obra de teatro sobre la Tierra, puede ser que involucre las matemáticas para medir, que involucre ciencias para otras temáticas que guardan relación con el proyecto, que involucre español para hacer una carta, que involucre física para hacer, no sé, otras cosas que guardan relación con el proyecto. Y también comparto uno en ese formato. Los formatos vienen juntos, cada quien lo extrae y dice, yo quiero hacer un diseño instruccional, yo quiero hacer un plan de clase, yo quiero hacer un proyecto. Y también se vale una propuesta personal, es decir, no hay ningún inconveniente. Lo que sí es importante, que digamos que es el eje de la consigna, es imaginar
¿cómo voy a transmitir alguno de estos contenidos a los niños? Y digo, yo quisiera cantarles una canción. Entonces, a lo mejor y utilizas el plan de clase, ¿no? El tema pudiese ser eh, la relación de la música con el teatro, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar cantando una canción, luego vamos a dibujar un teatro, no sé, luego vamos a actuar. Eso es a libre demanda. Bien, espero que haya yo explicado de la manera más simple y cercana a su entender. Y espero las tareas, de acuerdo con la consigna, está a su disposición los formatos y pues se trata de hacerlos y de llevarlos a feliz puerto. Muchas gracias y seguramente que nos vemos en la siguiente sesión sincrónica para, de entrada, analizar cada una de las actividades y de alguna manera construir entre todos la mejora de cada uno de los proyectos o la felicitación si no le encontramos ninguna dificultad. Muchas gracias.